En la unidad temática número 1, vimos que una población en equilibrio se comporta como una población ideal y que cumple con la ley de Hardy-Weinberg. La ley de Hardy-Weinberg dice que en una población ideal, las frecuencias génicas y genotípicas se van a mantener constantes generación tras generación. Recordemos que una población ideal es aquella en la que tiene tamaño infinitamente grande, es absolutamente panmítica, es decir, existe apareamiento al azar entre todos los individuos que la componen, y en esa población no están actuando las fuerzas evolutivas. Las fuerzas evolutivas son la mutación, la migración, la selección natural y la deriva génica. Cuando una población se encuentre en equilibrio, entonces, su estructura se va a mantener constante mientras ningún factor haga variar sus parámetros. Esto quiere decir que cuando una población alcance el equilibrio de Hardy-Weinberg, no evolucionará. ¿Pero qué es la evolución? La evolución nos remite a la teoría de Darwin. Desde el punto de vista genético, es un cambio en la frecuencia de los alelos dentro de una población que comparte un mismo patrimonio genético que se produce generación tras generación. Aunque este cambio sea pequeño, las diferencias entre los valores de frecuencias génicas se acumulan a lo largo del tiempo y pueden ocasionar cambios sustanciales en las poblaciones, específicamente en su estructura genética. Este proceso culmina con la formación de las nuevas especies. Analicemos en qué consiste el cambio en los valores de frecuencias génicas. Consideremos, por ejemplo, la frecuencia génica Q. El cambio en la misma, denominado delta Q, va a estar dado por la diferencia entre el valor inicial, llamado Q sub 0, y el nuevo valor de la frecuencia génica, llamado Q sub 1. Por ejemplo, si el valor inicial de la frecuencia es 0,30 y el nuevo valor de la frecuencia es 0,50, se habrá producido un cambio. El valor de delta Q es más 0,20. Podemos identificar dos elementos en este cambio. Por un lado el signo y por el otro lado la magnitud. El signo indica la dirección del cambio que se ha producido. El valor 0,20 indica la magnitud de ese cambio. El signo positivo implica que el valor de la frecuencia ha aumentado. En cambio, si el nuevo valor de la frecuencia Q sub 1 fuera 0,20, el delta Q toma otra magnitud, en este caso 0,10. Hay otra cantidad de cambio realizado. Y por el otro lado, también cambia el signo. La dirección del cambio es otra. Cuando un alelo alcanza la frecuencia igual a 1 en una población, se dice que ese alelo se ha fijado. Por el contrario, cuando alcanza el valor 0, se dice que ese alelo se ha perdido en esa población. Cuando el signo del cambio es positivo, podemos afirmar que el valor de la frecuencia génica tiende a la fijación. Por el contrario, cuando tiene signo negativo, podemos decir que el valor de esa frecuencia tiende a la pérdida. En función de si se puede predecir la dirección y/o la cantidad del cambio en los valores de frecuencias génicas, es que se clasifica a las fuerzas evolutivas en dos grupos. Por un lado, las fuerzas sistemáticas o direccionales, que son aquellas en las que se puede predecir el cambio tanto en magnitud como en dirección. Dentro de este grupo tenemos a la mutación, la migración y la selección natural. Las fuerzas no sistemáticas o dispersivas son aquellas en las cuales es posible predecir la magnitud del cambio, pero no la dirección.
Dentro de este grupo ubicamos a la deriva génica y los casos particulares de deriva génica. Vamos a analizar en primera instancia las fuerzas evolutivas sistemáticas, comenzando con la mutación. La mutación es una fuerza evolutiva que crea nuevos alelos en la población. Consideremos una población en la cual la frecuencia génica para un alelo determinado, por ejemplo A grande, es igual a 1. Supongamos que en un individuo de esta población, un alelo muta, cambia de A grande a A chica. Este cambio implica que la frecuencia génica, que era 1 hasta el momento, ya no tenga ese valor, sino que tenga un valor inferior. La frecuencia génica del alelo recesivo, A chica, que era 0, dado que no existía en esa población, deja de tomar ese valor y toma un valor distinto de 0. Cuando esto sucede, cuando una mutación ocurre una única vez en un único individuo en una población, hablamos de una mutación no recurrente. Cuando el proceso de mutación ocurre con una determinada frecuencia, llamada U, hablamos de mutaciones recurrentes. Cuando este proceso se produce en una única dirección determinada, por ejemplo, de A grande a A chica, hablamos de mutaciones no reversibles. Si el alelo A grande muta hacia A chica con una frecuencia U, en tanto que A chica muta hacia A grande con una frecuencia B, con lo cual existen mutaciones en ambos sentidos, se habla de mutaciones recurrentes reversibles. A la frecuencia B se la denomina frecuencia de retromutación. Las tasas de mutación son en general muy bajas y para la mayoría de los casos están entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 8, con lo cual no generan cambios significativos en los valores de frecuencia génicas de una generación a la siguiente, pero sí lo producen a lo largo del tiempo. Hablemos de otra fuerza evolutiva sistemática como es la migración. La migración implica la introducción de alelos en una población. Esto puede producirse a través de individuos sexualmente activos, a través de la inseminación artificial o a través de la transferencia de embriones, por ejemplo. Consideremos una población con un tamaño N1, a la que llamaremos población nativa o receptora. A esta población se le incorpora un grupo de individuos denominado población migrante. Esta población migrante tiene a su vez un tamaño determinado, llamado N2. La nueva población que se forme al juntarse la población nativa y la migrante tendrá otro tamaño. Ese tamaño estará dado por el número de individuos nativos más el número de individuos migrantes, es decir, N1 más N2. El cambio en las frecuencias génicas que producirá la migración va a depender de la proporción de individuos migrantes y de la diferencia entre la frecuencia génica que exista entre las poblaciones nativa y migrante. El delta Q, entonces, Q sub 1 menos Q sub 0, estará dado por M, que es la proporción de individuos migrantes. Esta proporción de individuos migrantes se calcula como N sub 2, es decir, el número de individuos migrantes, sobre el tamaño de la nueva población que se ha formado. Esta
proporción de individuos migrantes pondera entonces a la diferencia que existe entre los valores de frecuencias génicas entre la población migrante Q sub m y las frecuencias de la población génica de la población nativa llamada Q sub 0. Delta Q disminuye en la medida en que las frecuencias génicas de la población nativa y la migrante se igualan. A mayor proporción de individuos migrantes, mayor tasa de cambio. Delta Q valdrá 0 cuando las frecuencias de los nativos y las frecuencias de los migrantes tengan el mismo valor, o cuando la proporción de individuos migrantes sea igual a 0, con lo cual no habrá cambios en las frecuencias génicas ni en las frecuencias genotípicas. Analicemos la migración mediante un ejemplo. Vamos a valernos entonces del problema A1 de la guía de actividades. El problema nos plantea que el propietario del rodeo de ganado Shorton, cuya estructura analizamos en el ejercicio A1 de las actividades de la unidad temática anterior, decidió comprar un lote de animales con el fin de ampliarlo. En la tabla se muestra la conformación de ese lote. Veamos cuál será la variación en las frecuencias génicas y cómo se verá afectada la estructura poblacional por el hecho de que incorporemos estos animales a la población. La población receptora, que es la que analizamos en el trabajo práctico anterior, estaba conformada por 350 individuos. Los valores de frecuencia génica serán P igual a 0,57 y Q igual a 0,43. La población migrante está compuesta por 73 individuos. La frecuencia genotípica P, es decir, la frecuencia de individuos homocigotas A grande, es 18/73. La frecuencia de heterocigotas 40/73 y la frecuencia de homocigotas A chica es 15/73. La frecuencia génica P la estimamos como frecuencia de homocigotas A grande, es decir, P grande, más un medio de H. Esta frecuencia toma el valor de 0,53. La frecuencia génica Q toma el valor de 0,47. La nueva población, que se conforma al incorporar los migrantes a los nativos, tiene un tamaño de 423 individuos. La proporción de individuos migrantes es 73/423, es decir, 0,10. La variación en el valor de la frecuencia génica Q va a estar dado entonces por la proporción de individuos migrantes, 0,18, y por la diferencia entre los valores de frecuencias génicas entre los nativos y los migrantes. Esta variación toma signo positivo y tiene una magnitud de 0,007. La variación en la frecuencia génica P tiene la misma magnitud, pero signo contrario. El nuevo valor de las frecuencias génicas para esta nueva población, P sub 1, estará dado por la frecuencia génica que tenían los animales nativos más la variación que se produjo al incorporar a los individuos migrantes. El valor de P sub 1 entonces es 0,563. El valor de la frecuencia Q sub 1 es 0,437. La última fuerza evolutiva sistemática que nos queda por ver es la selección natural. La selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. Es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones.
Cuando la selección natural funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie. Definimos a la selección como un proceso de reproducción diferencial, es decir, que algunos individuos dejan mayor cantidad de descendientes que otros. Mediante este proceso, entonces, no todos los individuos de la población contribuyen de igual forma a la próxima generación. Cuando un genotipo puede dar lugar a más cantidad de descendencia que otro en el mismo ambiente, tiene una eficacia biológica superior. En otros términos, posee un mayor valor adaptativo, dado por todos los factores que determinan su capacidad reproductiva. Los individuos más aptos tienen mayor probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductiva y, por lo tanto, de dejar descendientes a las siguientes generaciones. La fuerza de la selección se expresa como coeficiente de selección, S, el cual es la reducción proporcional en la contribución gamética de un genotipo en particular comparado con el genotipo más apto. En este curso solo nos referiremos a la selección en contra del alelo recesivo. Para ejemplificar el proceso, nos vamos a valer del problema A2 de la guía de actividades. El problema nos plantea que en una población de aves que ponen huevos moteados y huevos lisos, 35 de cada 100 huevos lisos son descubiertos y devorados por los depredadores. El carácter moteado de la cáscara del huevo depende de un gen dominante llamado M, y solo ponen huevos lisos las aves de genotipo M chica M chica. Partiendo de una frecuencia génica para M grande igual a 0,6, vamos a analizar qué valor tendrán las frecuencias génicas de ambos alelos en la siguiente generación. Los genotipos más aptos son M grande y M grande M chica, es decir, los que determinan fenotipo moteado. Estos genotipos son los que tienen mayor valor adaptativo. Esto implica que dejan un 100% de descendientes para la próxima generación. Los individuos M chica, es decir, los que producen huevos lisos, son los individuos que son menos aptos. Estos individuos verán disminuida su capacidad reproductiva, es decir, dejarán menos descendientes a la próxima generación. Esto implica que tienen reducido su valor adaptativo. Esta reducción del valor adaptativo está dado por el coeficiente de selección S. Si S es igual a 0,35, implica que el genotipo menos apto, M chica, deja un 35% menos de gametas que los genotipos más aptos. Si partimos de una población en equilibrio, esperamos que el genotipo M grande se presente con una frecuencia igual a p cuadrado, los heterocigotas con una frecuencia de 2pq y los individuos homocigotas recesivos con una frecuencia de q cuadrado. Los genotipos más aptos, M grande y M grande M chica, pasan a la siguiente generación el 100% de sus gametas. Por lo tanto, esperamos encontrar en la siguiente generación p cuadrado individuos M grande y 2pq individuos M grande M chica. Los individuos menos aptos, M chica, ven reducida su capacidad reproductiva. Por lo tanto, esperamos en la siguiente generación una menor proporción de individuos con este genotipo. Para nuestro ejemplo, esperamos encontrar
un 65% de individuos M chica M chica. En términos genéricos, decimos que la proporción con la que esperamos encontrar el genotipo menos apto es Q cuadrado por 1 menos S. Antes de la selección, la suma de las frecuencias genotípicas era igual a 1. Luego de la selección, la suma de las frecuencias genotípicas ya no es 1, sino que es un valor menor, dado que no todos los genotipos dejaron la misma cantidad de descendientes. Hay una reducción dada por la menor cantidad de descendientes que han dejado los individuos menos aptos. Ese total es ahora 1 menos SQ cuadrado. Los nuevos valores de frecuencias génicas P1 estará dado por la frecuencia de homocigotas, P cuadrado, más la mitad de la frecuencia de heterocigotas referidos a este nuevo total. La frecuencia Q1 se calcula de la misma forma, la mitad de los heterocigotas más la frecuencia de los homocigotas recesivos, que en este caso se encuentra disminuida, siempre referido al nuevo total. Realizados los cálculos, observamos que la frecuencia génica Q, que tenía un valor de 0,40 antes de la selección, luego de la selección toma un valor de 0,36, es decir, disminuye. En forma complementaria, la frecuencia génica P, que tenía un valor de 0,60, aumenta luego de la selección en la misma magnitud en la que disminuyó Q. La selección entonces, como todas las fuerzas evolutivas, ha cambiado los valores de las frecuencias génicas. Ha aumentado la frecuencia de los alelos favorables y disminuido la frecuencia de los alelos desfavorables. Cuando es el hombre el que determina la cantidad de descendientes que puede dejar un determinado genotipo, hablamos de selección artificial. La selección artificial es una de las herramientas más importantes para la mejora genética de las poblaciones animales de importancia económica. El proceso de selección artificial es análogo al proceso de selección natural. Por último, nos resta conocer qué es la deriva génica. Que sea una fuerza no sistemática implica que es predecible la magnitud del cambio en los valores de frecuencias génicas que produce, pero no su dirección. De acuerdo con las propiedades de una distribución binomial, el grado de desviación puede medirse mediante su desvío estándar, como lo muestra la fórmula, en donde P y Q son las frecuencias génicas iniciales de una población y N es el número real de progenitores, es decir, su tamaño reproductivo. En la población grande, de 5.000 individuos, el cambio que se produce en los valores de frecuencias génicas es prácticamente imperceptible. En la población pequeña, este cambio es sustancialmente mayor, más o menos 0,25. Esto indica que si se parte de una frecuencia inicial de 0,5 y 0,5, en la próxima generación se espera encontrar o se puede encontrar el valor de la frecuencia génica entre 0,75 y 0,25. Para ejemplificar esto, tomemos una población grande y dividámosla en una serie de subpoblaciones de tamaño reducido.
vamos a observar el siguiente fenómeno. En cada una de las subpoblaciones vamos a observar una fluctuación en los valores de frecuencias génicas debidos al azar generación tras generación. Estos cambios aleatorios en los valores de las frecuencias pueden llevar a la fijación o a la pérdida, y consecuentemente a la disminución de la variabilidad genética dentro de las subpoblaciones. Si se considera el conjunto de las subpoblaciones como una población grande, veremos que las frecuencias génicas no cambian. Para comprender mejor este concepto, te recomendamos que veas en el aula virtual el video llamado Deriva genética en los bancos de germoplasma. Existen dos casos especiales de deriva génica. Uno de ellos es el cuello de botella. Esta situación se produce cuando una población experimenta una reducción drástica en su tamaño, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción. Como consecuencia, en las generaciones posteriores se presenta una escasa variabilidad genética y la frecuencia original de alelos en el conjunto de la población ha cambiado considerablemente. El efecto fundador es otro caso especial del fenómeno de deriva génica. Es el cambio en las frecuencias génicas que ocurre cuando un pequeño número de individuos funda o da origen a una nueva población. Si se toma un número reducido de individuos al azar provenientes de una población grande con el objeto de crear una población nueva, las frecuencias génicas de este subgrupo pueden diferir en forma considerable del valor que éstas tengan en la población grande. El efecto fundador explica las notables diferencias que pueden existir en cuanto a la frecuencia de algún gen cuando se analizan poblaciones que se encuentran relacionadas por un origen común. En algunas poblaciones se pueden presentar alelos raros en exceso o carecer de otros comunes en la población original, ya que se han originado a partir de una pequeña muestra de individuos que no era representativa de la diversidad genética original. En resumen, todas las fuerzas evolutivas producen cambios en los valores de frecuencias génicas. En algunos casos, el cambio puede predecirse tanto en magnitud como en dirección. Este es el caso de la mutación, la migración y la selección. En otros, como la deriva génica, solo se puede predecir la magnitud del cambio. El conocimiento de estos fenómenos es importante para la mejora genética de las especies domésticas, ya que pueden realizarse artificialmente, como es el caso de la migración y la selección.